Muy buenas tardes para todos y todas. Yo soy Dionisia Alomía Rosendo. Nací en el municipio de López, en el río Micay, el 14 de diciembre de 1955. Hija legítima de Polidoro Alomía García y de Victoria Rosendo Valencia. Mis abuelos paternos, Leandra García y Justiniano Alomía. Abuelos maternos, Fabián Rosendo y Marta Valencia. En la casa de mis abuelos llegaban pues toda la familia, una familia muy numerosa por cierto, y mi papá era pues uno de los yernos más queridos de mis abuelos. Y entonces cuando mi mamá iba a tener niño, se iba a la casa de mis abuelos, porque allá era donde le cuidaban el parto. Allí en la casa de mis abuelos, de Fabián Rosendo y Marta Valencia, nacimos 8 hermanos, hijos de Polo Alomía, Polidoro Alomía, aclaro, y Victoria Rosendo. De esos 8 hermanos murió una muy pequeña, se llamaba Dioselina. Mis hermanos, los nombres de ellos son Gregorio Alomía, Dioselino Alomía, Dioselina, la que antes les mencioné, Medardo, Sabino, Inés, Lucila y quien les habla, Dionisia Alomía, pues que soy la última de mis 8 hermanos. Aunque soy la última porque en el parto mi mamá, pues primero nació mi hermana y a los 3 días nací yo. Cosa pues que uno le cuenta a la gente, le cuenta a los amigos y es difícil de entender, pero así fue. La verdad es que no era la hora de yo nacer, porque nací tranquila y nací, eso sí, muy imperativa, muy inquieta, y eso ha hecho pues en mí de que sea una líder reconocida en Buenaventura y pues en algunas partes del país donde he estado. De mis 8 hermanos han muerto 3. Dioselina, la que les hablaba, Dioselino, porque eran mellizos, y Medardo Alomía. Ellos ya murieron. Y vivos estamos 5, que es Gregorio, Sabino, Inés, Lucila y yo. Somos una familia muy unida, puesto que así nuestros padres nos enseñaron y pues así los quedamos. Y aunque yo soy la hermana última, mis hermanos, cuando van a tomar algunas decisiones que son difíciles, me llaman, me comentan y me toman un concepto a ver yo qué opino de esa decisión. Aunque soy la última, prácticamente soy la líder de los hermanos Alomía. Bueno, muy pequeña, era muy pequeña cuando mis padres tomaron la decisión
de buscar una mejor calidad de vida para su familia, y fue así como los trasladamos a Buenaventura. Muy pequeña yo, por cierto, no tenía sino meses, tenía 7 meses según cuenta mi mamá. Llegamos aquí a Buenaventura, mi papá trabajó en el ferrocarril y bueno, aquí estuvimos pues por un lazo de tiempo, creo que por ahí más de unos 5 años. Luego después mi papá tomó la decisión de viajar a El Nariño, porque pues un hermano de él le dijo que allá habían tierra fértil para sembrar. Mi papá siempre fue agricultor, muy del campo, le tenía amor a la naturaleza, y pues fue así como los trasladamos a El Nariño. En ese tiempo era difícil el traslado porque el transporte el transporte era en canoa, y bueno, y era divertido porque pues uno iba en canoa y uno pequeño, imagínense ustedes, nomás viendo a los mayores bogar en esa canoa, y bueno que es uno andar en esa canoa. Pero era muy difícil cuando la marea estaba brava, le llamamos nosotros, cuando estaba el mar pues bravo, era muy difícil porque uno se asustaba, porque las olas subían la canoa y luego bajaban. Entonces uno como niño pensaba que era que se iba a ahogar. Así que por ese lado pues era bastante preocupante, pero lo de andar en canoa, supremamente divertido. Bueno, estuvimos en El Nariño por más de 10 años. Recuerdo que cuando yo tenía unos 14 a 15 años, mi hermano el mayor se había trasladado aquí a Buenaventura, y entonces viajamos con mi papá y mi mamá a visitarlo. Entonces la vida del campo no es la mejor, la vida del campo también tiene sus inconvenientes, porque aunque uno tiene algunas cosas que no las compra, también tiene unas dificultades, que es que hay cosas que uno no las consigue en el campo. Entonces pues mi hermano le dijo a mi papá con mi mamá que pues me dejara, ¿no? Para él. Sí, y yo también, pues yo me quería quedar, y sí, me dejaron. Entonces a partir de esa edad, mi hermano fue mi hermano y mi papá. Nosotros vivimos en diferentes barrios de la ciudad, en donde la mayoría de la isla era puente. La verdad es que Buenaventura creció en una forma bastante rápida, con la iniciativa de nosotros, los que veníamos del campo, de rellenarlo los puentes, porque así teníamos pues mejor acceso a las viviendas, y fue así como inició el proceso de los terrenos ganados al mar, así le llamamos. Pues me preocupa algo, que es que no les había comentado que a nosotros siempre los decían que pues le habíamos robado tierra al mar, y que éramos unos ladrones pues porque le habíamos robado tierra al mar. Aclaro, en ningún momento nosotros los bonaerenses le robamos tierra al mar.
nosotros le ganamos tierra al mar con nuestros rellenos. Y lo ganamos tierra al mar porque nosotros la trabajamos. Anteriormente la política no se hacía como se hace ahora. Anteriormente la política era buscando el beneficio de la comunidad, el beneficio social. Así se hacía la política antes, y era así como hablábamos con los políticos para que los políticos nos colaboraran con la basura para rellenar nuestras calles. Cuando ya los políticos los colaboraban con la basura, ya ustedes se imaginan, la basura tiene de todo, entonces empezaba a hueler feo. Entonces nosotros, para tapar ese mal olor que daba la basura, nosotros salíamos donde los vecinos a pedir una recoleta, le llamamos nosotros, para comprar material, bien fuera hacer cargar aserrín o comprar balastro para tapar la basura. Nosotros en ese trabajo social es muy recordado, porque allí peleábamos, allí reíamos, allí los enamorábamos. Bueno, era toda una vida social. Los integrábamos, de hecho, porque allí caía desde el niño de 5 años hasta el de 70, 80, lo que fuese, para hacer el relleno. Digo que nosotros llorábamos porque cuando estaban los puentes, la gente aquí en Buenaventura ha sido muy dada a tomar trago. Entonces se emborrachaban nuestros mayores y se caían del puente, y allí hubieron unos que hasta fallecieron. Que reíamos porque en esa integración que hacíamos nosotros, entonces salían los chistes y empezaban a echar chistes y empezábamos a reír y a trabajar. Y que peleábamos porque la pelea venía de que cuando salíamos a recolectar el dinero, entonces en ese tiempo habían los señores que le llamábamos los trabajadores de puertos de Colombia, y ellos se creían pues que eran, mejor dicho, que tenían mucho dinero, y que bueno, entonces decían que era que uno iba a pedirle dinero para el almuerzo. Allí venía el inconveniente con el vecino, porque no era así. Era para comprar el balastro o el aserrín para tapar la basura de la calle. Entonces, nosotros, la gente de Buenaventura, nosotros los bonavenenses, los que ya tenemos unos añitos, por lo menos como los míos, nos damos cuenta cómo fue el trámite para nosotros construir esta ciudad. Nosotros somos únicos en el país en cuestión de relleno, porque no he escuchado otra ciudad que haya crecido tanto como ha crecido Buenaventura. Buenaventura tiene más del 75% construido por sus habitantes. Bueno, les continúo contando. Esa parte pues también tiene que ver con lo del agua, porque cuando estaban los puentes, entonces, y se caían los puentes, entonces nos quedábamos sin agua. Nos quedábamos sin agua porque el tubo se partía. Entonces el municipio
tomó la iniciativa de construir unos lavaderos en donde le llamaban pilas. Esas pilas se construían en la mayoría de los barrios para que la comunidad hiciera sus oficios, o sea, para que la comunidad pues convergiera allí como el agua siempre ha sido deficiente, pero allí sí había agua suficiente para hacer oficios. Entonces no solo era para hacer oficio, también uno se bañaba, lavaba la ropa, se bañaba, lavaba los platos, bueno, hacía todo lo que uno hace pues en la casa, los oficios de la casa. Pero y también era divertido porque a veces habían hombres que tenían 2 y hasta 3 mujeres. Y como la gente de alrededor de la calle o del barrio, toda iba a hacer oficio allá a la pila, y eso se hacía por turnos. Entonces allí se encontraban las 2 mujeres del mismo hombre. Y allí era donde se formaba la pelea. Y uno era pendiente. Cuando llegaba uno como ya sabía, pues ustedes saben que el chisme ha sido pues de mucho, o sea, el chisme es ancestral como nosotros. Y entonces uno decía, ay, llegó doña María y ahora viene doña Carmen. Y preciso, al rato venía doña Carmen. Y ella era la esposa de ese señor. Así que allí se formaba la pelea entre ellas. Eso sucedía en las pilas, donde íbamos a hacer los oficios. Pues uno recuerda muchas cosas del problema, de la problemática del agua. Anteriormente la tubería era de hierro, no era de PVC, era de hierro hacia las casas, recuerdo mucho. Y pues habían donde era, ¿cómo le explico? Donde era plano el barrio, donde no habían lomitas, allí llegaba el agua bien. Pero en las lomas siempre llegaba a reducir el agua y a veces no llegaba. Eso era pues con Aguavalle. Ya empezaron los políticos de que sí, que lo mejor era privatizar en el 2002, que sí, que el 2001, 2002, que sí, que lo mejor era privatizar porque lo público pues no era lo mejor y que con un servicio privado allí sí íbamos a tener agua a las 24 horas en menos de 2 años. Y con ese argumento privatizaron el agua. Nosotros, con ese argumento privatizaron el agua. Y bueno, quiero contarles que antes de privatizarla había una señora, doña Juana. Juanita era la esposa de Wilson, un familiar mío. Y entonces yo pasaba por la calle y entré a saludarla y la encontré llorando. Y le dije, Juana, ¿qué le pasa? Me dijo, me le olvidé de decirle, ya les voy a comentar. El nombre mío, o sea, mi nombre es Dionisia Lomía Rosendo. Pero a mí me dicen Tuní. ¿Por qué me dicen Tuní? Porque mi bisabuelo se llamaba Dionisio y le decían Tuní.
Entonces a mí me colocaron Dionisia y también me dicen Tuní. Entonces la señora Juana me dijo, Tuní, lo que pasa es que me ha llegado un recibo y me amenazan con embargarme la casa. Y me la van a quitar porque yo no tengo dinero para pagar esa plata. Le dije, Juana, ¿y por eso está llorando? Y me le sonreí. Me dijo, sí, estoy supremamente asustada porque me van a quitar la casa. Le dije, Juanita, vea, ¿qué le digo? Yo le voy a colaborar, no llore. Y le di consuelo. Le dije, no llores, Juanita, todo tiene solución en la vida. Yo le voy a colaborar. Mañana voy a venir para, si usted me autoriza, yo hago una carta y se la llevo a la empresa para que la empresa me conteste, a ver qué me dice la empresa. Así fue. Hice la carta, la llevé a la empresa, a Acuavalle en ese entonces, pero la carta la hice abierta, no la hice solo por Juana. Les comenté que en el barrio Lleras el agua no llegaba y cuando llegaba había que recogerla con una coca porque no subía a la llave. O sea, les expliqué todo. Le llevé esa carta a Acuavalle, la respuesta fue negativa. Bueno, con esa respuesta hice otra carta y la envié a Bogotá. De Bogotá me contestaron, claro que eso se llevó su tiempo, eso se toma siempre un tiempo, claro que anteriormente, aunque las cosas eran más difíciles, la tecnología era poca, pero había más eficiencia en los funcionarios. Contestaban mucho más rápido que ahora una petición. Y sí, me contestaron y la respuesta fue positiva. Y no fue positiva solo para Juanita, sino para todo el barrio Lleras. Les comento que hasta hace poco habían personas que no pagaban servicio de agua por ese trabajo que yo hice. Y Juanita todavía existe, Juanita todavía está viva. Voy a tratar de irla a visitar y para que ella comente, voy a grabar un audio para que ella comente cómo fue el proceso, para que tenga mejor credibilidad. Eso lo hice en los años, en 1980 y algo, no recuerdo la fecha. De pronto ya todavía guarde el documento y les pueda decir la fecha, pero sí fue en los años 80. Y les comento, a Juana no le cobraron una moneda de a peso. Y en ese tiempo, $1.000.000 de pesos era mucha plata. No recuerdo bien cuánto era la cuantía, pero sí era bastante. Vuelvo y les repito, si ella tiene los documentos, le tomo una foto y se las envío. Fue así como nació mi liderazgo en el municipio de Buenaventura. Me puse a pensar que yo estaba perdiendo la oportunidad de servirle a mi comunidad y continué defendiéndola. En 1995 pavimentaron el anillo vial Capricho Lleras y los estaban cobrando valorización, pero era muy alto el costo de la valorización. Por lo menos aquí en esta casa yo pagaba 700 y pico de mil de pesos. Eso fue en el año 95, imagínense ustedes. Habían predios que tenían que pagar millones
y así sucesivamente. Entonces, a mí como que siempre se me roba el corazón las personas mayores. Había una señora aquí adelante en la 11 de noviembre y ella tenía un ranchito, el piso era de barro, imagínense ustedes, y la señora preocupada porque le estaban cobrando valorización y que ella no tenía con qué pagar. Eso me oprime el corazón cuando yo miro que, siento como ese dolor de mirar la impotencia de la gente a la hora pues de reclamar derechos y que no saben cómo hacerlo. Me vine y le hablé a mi esposo y le dije que fuera donde el doctor Sisto Alberto Orobio, así se llamaba el funcionario, para que le rebajara o que lo exonerara de pago de valorización. Les cuento que ese día no teníamos dinero y mi esposo, como llegó, se fue para valorización porque nos mandaron una carta de cobro coativo. Y el dinero que trajo, en vez del señor decir, hombre, le vamos a rebajar las cuotas o algo, le dijo fue que él tenía que pagar. Y el dinero que él tenía para la comida se lo pagó por valorización a él. Cuando él llega y me dice que él le pagó al funcionario el dinero y los niños no tienen cómo ir al colegio, en ese tiempo se pagaba mensualidad en los colegios. Y bueno, se pagaba la mensualidad, estoy matando los zancudos. Se pagaba la mensualidad en los colegios y bueno, fue bastante doloroso para mí porque la verdad es que la señora me había comentado que no tenía cómo pagar. Nosotros también estábamos escasos de recursos. La comunidad preocupada. Y yo dije, bueno, y yo puedo hacer esto, yo soy capaz de hacerlos exonerar porque yo ya conocía un acuerdo que decía de que no debíamos de pagar valorización. Entonces me fui al consejo, llevé una carta, un derecho de petición, para que me entregaran el acuerdo. Pues sí, me entregaron el acuerdo, lo leí y dije, bueno, ¿qué mecanismo utilizo para defender a mi comunidad? Y dije, ya, está la figura del Cabildo Abierto, la Acción Popular, entre otros. Y dije, bueno, yo tengo que organizar un cabildo abierto. Pero entonces, para organizar el cabildo abierto, eso se debe de hacer con los comuneros. En ese tiempo se llamaban comuneros a los ediles. Entonces tenía un amigo que era comunero, José María Campás. Le dije, Chema, ¿cómo te parece que necesito hacer la defensa de mi comunidad y necesito organizar un cabildo abierto? Me dijo, oiga, Dionisia, lo que usted me diga es una orden, porque así se expresan mis compañeros líderes de mí. ¿Y qué tengo que hacer? Le dije, vea, necesito que me haga el favor y que usted ya sabe cómo hacerlo,
en la registraduría para organizar un cabildo abierto. Usted ya sabe cómo hacerlo, mijo, claro que sí. Bueno, Chema hizo lo que él tenía que hacer, lo hizo, y organizamos el cabildo abierto. Se citaron a las entidades que debían de estar. Allí llegó el secretario de valorización, la personería, la procuraduría, el alcalde con todo su gabinete, los concejales de igual manera. O sea, todos los citados llegaron. Y entonces empezaron ellos a hablar y yo andaba por allí, andaba en chancla, hablando con la comunidad, haciendo mi trabajo. Les cuento, la misma comunidad, mi misma comunidad, no creía que yo era capaz de hacerlos exonerar del pago de valorización. Un vecino mío me dijo esto, me dijo: doña Dionisia, ¿usted piensa robarle al municipio? El municipio que tiene los mejores abogados, ¿y usted piensa ganarle al municipio? Le dije yo: Julio, no sé si le gane o no al municipio, pero la ley es la ley y la debemos cumplir todos los ciudadanos. Yo no le estoy hablando a usted de un chisme, le estoy hablando de una ley que los mismos concejales firmaron. Bueno, continuamos. Esto retrocede un poco para hacer entender de que algunas personas de la comunidad no creen en sus líderes, pero ellos sí creen cuando uno logra el objetivo. La verdad es esa. Y a mí me gusta, me gusta mejor que no crean en mí inicialmente, porque eso me hace más fuerte y me hace hacer las cosas mejor, mucho mejor. Cuando ya estábamos reunidos en el cabildo abierto, entonces dijo el alcalde, dijeron los dijeron los del gobierno del municipio, que estaban allí cumpliendo un mandato de que una señora Dionisia los había citado y que ellos no sabían por qué. Yo ya tenía el acuerdo en la mano. ¿Y que quién era Dionisia? Ellos qué se iban a imaginar que Dionisia era una señora que andaba por allí en chanclas y hablando con la comunidad. Y lo hice a conciencia. Me lo fui así, porque es así como la gente lo subestima a uno y cree que uno no es capaz de hacer cosas como las que yo he hecho. Les dije: yo soy Dionisia Lomía. Cuando yo les dije yo soy Dionisia Lomía, entonces me dice uno de los concejales, me reservo el nombre, claro que ya falleció uno de ellos. Les dije que concejales firmaron el acuerdo 73, no sé si es 273 o 273 me parece, de 1900 tal, no recuerdo bien la fecha. Me dijo el uno yo, el otro yo, el otro yo. Había más de 5 concejales todavía de los que habían firmado el acuerdo.
Señores, les cuento. Les dije, señores concejales, hoy ustedes están borrando con el codo lo que escribieron con la mano hace tantos años. Me dijeron, ¿por qué? Usted sabe que esa es una frase de irrespeto. Me dijeron, ¿por qué? Le dije, porque ustedes firmaron este acuerdo. Y en este acuerdo dice que las casas que están construidas en zona lacustre y de baja mar, siempre y cuando no estén en actividades industriales, comerciales o portuarias, no pagan valorización. De igual manera, en este parágrafo dice que las casas que no superen 35 salarios mínimos tampoco pagan valorización. Y me he dado a la tarea, yo tenía un mamotreto así de impuesto predial, y me he dado a la tarea de recoger todos los recibos de impuesto predial, del Capricho hasta Calleras, y ninguno supera 35 salarios mínimos, y aquí están. Y se lo fui mostrando. Y se lo fui mostrando y ellos fueron revisando. Al final, solo dijo el alcalde, en ese entonces, José Félix Ocoró Minota, resuélvanle el problema a Dionisia. Se levantó con su gabinete y se fue. Quedó el personero, quedó el de valorización. ¿Quién más quedó? Ah, y la Procuraduría. Buscando la figura, cómo hacían para resolver el caso. Les cuento que no encontraron figura. Últimamente dijeron que los iban a dar un paz y salvo y que nosotros teníamos que ir a valorización, cada uno a solicitarlo. Les dije, no señores, nosotros no le debemos nada a ustedes. Ustedes los están cobrando algo que no nos lo deben cobrar. Eso dice este acuerdo. Y esto es ley. Y ustedes se han excedido a hacerlos un cobro a nosotros que no les debemos. Entonces me pregunta el personero, doña Dionisia, ¿y entonces cómo lo hacemos? Me quedé mirando al personero, un abogado, y le dije, doctor, y me le sonreí. ¿Cómo hago yo? Le dije, para solicitar un paz y salvo, doctor, de algo que yo no debo. Dígame, ¿yo cómo lo solicito si yo no debo? Yo solicito un paz y salvo de algo que he cancelado y que necesito mi paz y salvo, porque yo ya pagué. Pero nosotros en este momento no les pagamos nada, porque pues nosotros no les debemos nada. Pero doña Dionisia, no hemos encontrado bajo qué figura podemos nosotros solucionar este problema. Le dije, fácil. Como nosotros no les debemos a ustedes y ustedes los están cobrando algo que nosotros no les debemos, hagan una carta de exoneración de pago. Una carta donde va el nombre del dueño del predio y diciendo que valorización municipal exonera de pago de valorización al señor fulano de tal.
Aún todavía tengo esas cartas, todavía reposan algunas de esas cartas, las tengo allí como para recuerdo, ¿no? Pero sí las tengo. De ahí les voy a mandar una fotito. Claro que ya están un poquito borrosas, pero algo se ve. Eso fue en 1995, cuando la personería llegó a entregar las cartas. Eso era una cola inmensa. Imagínense ustedes, los que conocen Buenaventura, un anillo vial desde el Capricho hasta el Llera. Yo creo que eran más, sí, eran mucho más, son mucho más de 200 predios, mucho más predios son, mucho más, eran como más de 300 predios. Y así lo hicimos. Vino el personero, trajo las cartas, doña Dionisia, así son las cartas. Le dije, sí, personero, así son las cartas. Ya parecía que la personera era yo, pero bueno, así le toca a uno, ¿no? Y empezaron a entregar las cartas. La gente contenta recibía la carta, contenta, reída. Imagínense una persona que le toque pagar $1.000.000, otro que le toque pagar 800 y que lo exoneren. ¿Cómo será la alegría? Y eso parecía una fiesta. Y entonces llegaron a la carta de mi vecino, el vecino que les dije, que me dijo que si yo pensaba ganarle una pelea de esas al municipio, y le dije, doctor, deme esta carta la entrego yo. Le dije, Julio, esta es su carta de exoneración de pago de valorización. Hoy no le estoy robando yo al municipio, le está robando la banda del anillo vial Capricho Lleras, y usted es uno de esos ladrones. Por eso recibí la carta y se la entregué al Señor. Bueno, esa es la historia de la exoneración de pago de valorización de la comunidad del Capricho hasta el Llera. Ese trabajo lo hice yo. Quiero aclarar que para poder organizar la reclamación, le pedí el favor a una vecina que me sirviera de secretaria y a un vecino que me sirviera de tesorero, y conformamos un comité de 3 personas. Pero la que trabajó y hizo el trabajo, eso solo como requisito, como para tener una organización, pero la que hizo el trabajo fui yo. Allí les cuento la historia de la exoneración de la comunidad del Capricho hasta el Lleras, y esa es una satisfacción para mí. Cada trabajo que hago, cada logro que obtenemos con la comunidad, porque no lo hago sola. Líder sin comunidad no es líder. Líder sin seguidores no hay, y yo gracias a Dios los tengo. Entonces, aunque yo soy la que inicio el proceso y soy la que enfrento el proceso, siempre todo lo hacemos con la comunidad. Porque, ¿qué tal que yo sea la que esté liderando el proceso y que la comunidad no me acompañe? Uno se siente orgulloso dentro de la comunidad cuando la comunidad cree en uno como comunal, cree en uno como líder, y que se logran objetivos como los que he logrado hasta el día de hoy. En el 1995 se elegían juntas comunales. Igual así como la comunidad me obligó a que yo fuera la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Capricho. Y les cuento, fui presidente por más de 3 periodos y hasta ahora sigo siendo de la Junta de Acción Comunal. Ahora estoy como delegada
solo porque no quería estar, pero solo porque la comunidad dice, es que si usted no va en la lista, nosotros no votamos. Esa clase de líder soy yo y me siento orgullosa de mi comunidad. Por eso cuando algunos compañeros dicen que la comunidad es mala, que la comunidad, bueno, no agradece, lo importante no es que la comunidad le agradezca a uno, lo importante es que uno como ser humano siente satisfacción del deber cumplido, de mirar que hay una persona, un anciano, que se le está cobrando un dinero y que no tiene cómo pagarlo. Y que cuando esa persona recibe una buena noticia de que no le van a cobrar ese dinero, oiga, esa persona de adulto mayor pasa a joven, porque la verdad es que la alegría es inmensa, es inmensa. Y eso es lo que a mí me conmueve. A mí me conmueven mucho los adultos mayores, los niños y las mujeres embarazadas. Esas tres situaciones me ponen a palpitar el corazón. Yo ver un niño que lo están maltratando o ver un niño que está con hambre, eso es para mí un dolor inmenso. Y yo debo de buscar la forma de que el niño tenga su alimentación. Así soy yo. Bueno, les estoy hablando de 1995, les hablé de que soy comunal hasta ahora, soy delegada de la Junta de Acción Comunal, y en medio de ese tránsito por la Junta de Acción Comunal, es mucho lo que se logra, es mucho lo que a veces uno hasta llora en algunas situaciones, y también como mujer es difícil. Es difícil porque en este mundo de machismo que tenemos, a veces a uno como mujer lo quieren por debajear o piensan de que uno... Yo soy muy amiguera, les comento, yo soy muy amiguera, yo soy muy comunicativa, soy muy respetuosa de mis compañeros, pero a veces hay compañeros que se equivocan. Hay compañeros que se equivocan porque creen que ese cariño que uno le brinda, o de pronto lo ven a uno como si fuera coqueta, como si les estuviera coqueteando, y pues sí, sufren de una equivocación, ¿no? Y vuelvo y les repito, a uno como mujer le queda bastante difícil, pero no imposible, no imposible. Yo nunca he sido grosera, les cuento. Yo me crié en un hogar en donde mis padres nunca, en los años de vida que yo estuve con ellos, estuvieron un problema de agresión física ni verbal. Entonces son valores que se quedan con uno, y que uno aprende a convivir con los vecinos, con los amigos, con los compañeros, y que al final uno se da cuenta que no todos
actuamos iguales, porque somos seres humanos. Hay unos que tratamos bien, otros que lo hacemos mal, pero así es la vida, ¿no? Hay que saber conjugar una cosa con la otra y aprender a defenderse uno también, ¿no? Porque a mí me ha tocado decirle algunas verdades a compañeros y que después me he sentido mal, porque cuando uno agrede a otra persona, la verdad es que uno se siente mal. Pero eso lo tuve que hacer con un compañero una vez. Y lo hice y me apoyaron los otros compañeros porque vieron que era en defensa propia lo que yo le decía al compañero. Y el liderazgo tiene muchos inconvenientes, como también tiene alegría, tiene momentos de tristeza, tiene momentos de impotencia, cuando uno no puede lograr el objetivo. Y pues así ha sido el liderazgo mío. Estuvo un esposo excelente. Él, cuando llegaban a preguntarme y yo no estaba en la casa, porque hay reuniones que uno se va y es de 8 de la mañana, a veces hasta 9 de la noche, y son cosas interesantes que uno debe estar allí para beneficio de la comunidad. Y él llegaba y me venían a buscar y decía, hoy no ha venido a pasear, hoy no lo he visto. Así decía, pero en el buen sentido del humor. Nunca me dijo nada, ¿por qué lo haces? Bueno, un reclamo justo a veces me lo hacía porque los niños estaban pequeños, estaban estudiando. Pero yo tuve una hija que era mi secretaria, que era mi segunda en la casa, y cuando yo no estaba, estaba ella. Entonces poco pues se sentía la soledad, o sea, la falta en que yo no estaba porque ella la cubría. Fue una niña excelente. No les he contado cuántos hijos tengo o estuve. Yo soy una mamá de 4 hijos. Mis 4 hijos son Yuli Patricia, ella falleció, Hernán, Ernesto y Carlos. Yo desde pequeña hice un proyecto de vida que iba a tener 4 hijos, pero que de mis 4 hijos, cada uno de ellos iba a tener una profesión. Y les cuento que así ha sido. Y así es. Yuli Patricia fue administradora de empresas. Hernán es tecnólogo en contabilidad y finanzas. Ernesto está en su penúltimo preparatorio como abogado. Y Carlos es ingeniero ambiental y sanitario, también está en el proceso de grado. Y pues esos son mis hijos, y la verdad es que yo le doy gracias a Dios. Dios no me ha dado riqueza, no cuento con recursos económicos, pues, pero tengo la gran riqueza que son mis hijos.
mis hijos, ellos se criaron aquí, nacieron aquí en este sector. Por eso yo cuando escucho hablar que el barrio Lleras es malo, yo siempre digo no, el barrio no es malo. El barrio no es malo, somos nosotros los padres los que a veces fallamos. Y fallamos porque no ordenamos nuestra familia, porque no le decimos a nuestros hijos que ellos deben de ser personas de bien. Y también les damos mucho libertinaje. Una cosa es divertirse y otra cosa es el libertinaje. Entonces, y eso ha sucedido aquí en el hogar. Aquí en el hogar había una orden porque ya todos son mayores de edad, de que a partir de a las 9 de la noche todos estaban dentro de la casa, que el que se quedaba afuera no se le abría la puerta, así que nadie, absolutamente nadie, después de las 9 de la noche se encontraba en la calle. Su historia sobre el agua. Su historia sobre el agua, como en la lucha con el agua.